¿Me dices si alguna vez has sentido que los secretos familiares pueden destruir lazos irreemplazables? Imagina que, tras la muerte de tus abuelos, todo lo que creías saber sobre tu familia se desmorona. En Após la muerte dos a vos, cuando los nietos restablecen el amor, te llevaremos a un viaje lleno de revelaciones impactantes y emociones profundas. ¿Te atreverías a descubrir los verdaderos motivos detrás de la separación de los hermanos de tus abuelos y cómo esos secretos han afectado a las generaciones futuras? Imagina que eres parte de una familia en crisis, donde las verdades ocultas y antiguas rivalidades han resurgido después de décadas. Ana María y su hermano Carlos, junto con otros nietos, tienen la difícil tarea de enfrentar los fantasmas del pasado y reconstruir los lazos que los unen. ¿Qué sacrificios estarán dispuestos a hacer para restablecer el amor perdido? Este video no solo es una historia de conflicto y traición, sino también de redención y esperanza. Pregúntate, ¿serías capaz de conectar nuevamente con tus seres queridos y sanas viejas heridas? Te invitamos a acompañarnos en esta conmovedora travesía, donde cada revelación podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. No te pierdas esta fascinante narrativa que no solo resonará en tu corazón, sino que también te hará reflexionar sobre la importancia de la familia. Lo que descubriremos juntos en los próximos capítulos podría ser la clave para entender tu propia historia y el poder del perdón. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia y descubrir qué secretos se ocultan detrás de la muerte de los abuelos? La verdad puede ser más sorprendente de lo que imaginas. Acompáñanos en esta aventura. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal para más aventuras emocionantes. Dale like para mostrar tu apoyo y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Capítulo 1. El legado de Tijuana. Ana María, una joven de 35 años, regresó a Tijuana después de la muerte de su abuela, doña Isabel. Era una mujer entrañable, siempre rodeada de un halo de amor y sabiduría. Ana se detuvo frente a la casa que había sido su hogar cuando era niña. La casa estaba un poco desgastada, pero aún conservaba la esencia de los momentos felices que allí vivió. El aroma de la tierra húmeda tras la lluvia reciente llenaba el aire. Esa fragancia siempre le recordaba los días en que su abuela la llevaba al mercado, donde los colores vibrantes de las frutas y las flores hacían que todo pareciera un carnaval. El sonido de los pájaros cantando la recibió mientras se acercaba a la puerta. Al abrir, un hechizo de nostalgia la envolvió. Esa era la casa donde siempre escuchó historias de su familia y donde los secretos parecían esconderse en cada rincón. ¿Alguna vez te has sentido así, como si cada lugar guardara secretos de tu historia familiar? Ana sentía que la historia de su vida se entrelazaba con la de su abuela. En la mesa de la cocina, Ana encontró una caja cubierta de polvo. Su corazón latió más rápido. Abrió la caja y, al instante, el aroma del papel antiguo la transportó a un tiempo perdido. Dentro había cartas, fotografías y algunos objetos que pertenecieron a su abuela. Mientras las observa, recordó las charlas en la cocina, cuando doña Isabel le contaba sobre su juventud difícil y sobre su amado, don Sergio, quien había sido el pilar de la familia. Don Sergio no era solo un hombre de familia, sino un empresario destacado en el negocio de la venta al por menor. Era conocido en toda Tijuana y había forjado lazos con muchas familias de la comunidad. Ana disfrutaba escuchar cómo su abuelo había empezado desde abajo, trabajando duro para construir un legado que proporcionara a su familia una vida mejor. ¿Te has preguntado alguna vez cómo has llegado hasta donde estás hoy, y qué sacrificios hicieron tus seres queridos por ti? A medida que iba leyendo, Ana descubrió historias de traiciones y amores perdidos, de triunfos y fracasos. ¿Y quién no ha experimentado una decepción en la vida? Las historias de su abuela traspasaban el papel, la emoción y el dolor parecían hacerse presentes. Ana se dio cuenta de que, a través de esas cartas, su abuela había querido transmitir lecciones de vida, enseñándole la importancia de la familia, del amor y del perdón. Mientras revolvía entre los objetos, encontró un viejo medallón de plata, manchado por el tiempo. Recordaba haberlo visto en el cuello de su abuela en muchas ocasiones. La conexión que tenía con ese objeto era palpable. Cada lugar, cada objeto en ese hogar susurraba su historia, como ecos del pasado.
A veces no sientes que ciertos objetos tienen un poder especial, como si pudieran hablarte. Ana decidió salir al jardín, donde las bugambilias florecían y el viento acariciaba su rostro. Pensó en su familia, en cómo todos los secretos y las historias podrían afectar su presente. ¿Qué pasaría si descubriese algo que cambiaría su percepción de su propia historia? Mientras reflexionaba, una pregunta le rondaba la mente. ¿Qué más podría ocultar su familia? Se prometió que, en honor a su abuela, exploraría estos secretos. Esta era su oportunidad de conocer a fondo a don Sergio, a través de las palabras de su abuela. Sin darse cuenta, estaba comenzando un viaje que podría cambiarlo todo. Con cada carta que leía, su curiosidad crecía. Sabía que había más en la historia de su familia de lo que sus padres le habían contado. Ana María respiró profundamente, emocionada por la aventura que estaba a punto de emprender. La lluvia comenzaba a caer suavemente, como si el cielo le diera su bendición. ¿Estabas listo para descubrir lo que el pasado tenía reservado para ella? Así, en esa casa llena de recuerdos, Ana comprendió que las historias de aquellos que vinieron antes que nosotros nunca mueren. Se quedarán con nosotros, llevándonos a descubrir quiénes somos realmente. Con determinación renovada, se comprometió a desenterrar cada verdad oculta, preparando su corazón para lo que el destino le tenía preparado. El legado de su familia apenas comenzaba a revelarse, y Ana estaba lista para enfrentar los secretos que llevaban tanto tiempo guardados. Capítulo 2. Ecos del pasado. Ana María se encontraba sentada en la cocina, rodeada de la calidez familiar que había sido su hogar. El aroma del café recién hecho perlaba el aire y la llevó de inmediato a recordar momentos en los que su abuela, doña Isabel, le contaba historias mientras preparaba deliciosos platillos. Aquella mañana, sin embargo, estaba especialmente ensimismada en sus pensamientos. Su hermano, Carlos, de 42 años y con una apariencia fuerte, con cabello algo canoso y una mirada que exudaba responsabilidad, estaba revisando documentos en la mesa. Había asumido la tienda que don Sergio había construido, y aunque intentaba parecer seguro, Ana podía ver la preocupación en sus ojos. El peso de la herencia lo oprimía como una almohada húmeda. ¿Alguna vez has sentido que la responsabilidad de los demás recae sobre tus hombros? Ana, ¿te parece si revisamos algunas de las antiguas cartas de papá? Quizás allí haya algo que nos ayude a entender su legado, sugirió Carlos, rompiendo el silencio. Ana María asintió, sintiendo que cualquier conexión con el pasado podría brindarle respuestas no solo sobre su familia, sino también sobre sí misma. Ambas miradas se encontraron, reflejando el deseo de desenterrar secretos guardados por tanto tiempo. Comenzaron a leer las cartas que su abuelo había escrito a lo largo de los años, cada una ventana a un mundo que parecía tan nuevo como familiar. Las palabras llenaron el espacio con historias sobre la difícil vida de don Sergio, sus comienzos en el negocio y las luchas contra la adversidad. Ana María recordó cómo había escuchado fragmentos de estas anécdotas durante su infancia. La conexión emocional creció al leer sobre las relaciones que forjó en la comunidad y cómo ayudaba a otros a levantarse. ¿No es curioso cómo las historias no solo cuentan el pasado, sino que también modelan nuestro presente? Mientras leían, Ana encontró una carta escrita con una tinta un poco desvanecida. Había un sentimiento de urgencia en la forma en que estaba redactada. Hablaba de la necesidad de unidad entre la familia, un tema recurrente en la vida de don Sergio. Sin embargo, hubo una frase que atrajo su atención: no dejes que la ambición divida lo que el amor construyó. Ana se preguntó si eso era exactamente lo que estaba sucediendo ahora. ¿Las ambiciones de Carlos estaban nublando la visión del legado familiar? Siento que estas cartas nos están guiando hacia algo, dijo Ana, mientras Carlos miraba pensativo. Mientras continuaban explorando, también descubrieron historias sobre cómo otros miembros de la comunidad estaban agradecidos con don Sergio por las oportunidades que les brindó. Ana sentía que la historia no solo era un legado material, sino también emocional, construido sobre relaciones genuinas. ¿Alguna vez has pensado en las decisiones que tomas en la vida y cómo pueden afectar a otros? En medio de las cartas, Carlos mencionó que había algunos empleados de la tienda que querían hablar con él sobre el futuro del negocio. Ana se dio cuenta de que,
A pesar del esfuerzo y del trabajo duro de don Sergio, podría haber más secretos que aún no se habían revelado. Un sonido inusual interrumpió sus reflexiones. Era el timbre de la puerta, que resonó en la casa. Un escalofrío de curiosidad y un toque de suspenso llenaron el ambiente. ¿Quién podría ser? Ana María se levantó, sintiendo que cada paso resonaba en su corazón. Mientras se acercaba a la puerta, pensó: podría ser un antiguo amigo de la familia que traiga nuevas historias o revelaciones que cambiarán todo lo que saben hasta ahora. Al abrir la puerta, se encontró face a face con un hombre que no había visto en años. Su corazón se aceleró al reconocerlo. Era un viejo conocido de su abuelo. La sorpresa en sus ojos reflejaba la emoción de un encuentro inesperado y, al mismo tiempo, enfatizaba las conexiones invisibles de su historia familiar. ¿Qué nuevas revelaciones y secretos traerá este encuentro? Ana se sintió intrigada y lista para seguir profundizando en la verdad que su familia había intentado ocultar. La curiosidad la envolvió, sabiendo que la historia de su familia apenas comenzaba a desentrañarse. En ese momento, con el olor del café flotando en el aire y la promesa de historias que saldrían a la luz, Ana sabía que su viaje hacia el descubrimiento apenas estaba en sus comienzos. Capítulo 3. El encuentro de destinos. Ana María despertó una mañana con un ligero cosquilleo en el estómago. Era un sentimiento que no podía ignorar. Había pasado días revisando las cartas de su abuela y escuchando historias sobre su familia. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su habitación y llenándola de energía. Esa era la mañana perfecta para visitar la tienda de su abuelo, un lugar que había sido parte integral de su niñez. Al llegar a la tienda, el aroma del café recién hecho y el pan dulce acababan de hornearse la recibieron como un abrazo cálido. La tienda estaba llena de vida, con gente charlando y riendo, pero su atención se centró en su hermano, Carlos. Él, un hombre de 42 años, robusto y con una mirada de seriedad que reflejaba la carga de la responsabilidad, estaba organizando mercancía en los estantes. A pesar de su apariencia fuerte, Ana podía ver la tensión bajo su piel. ¿Acaso no todos hemos sentido alguna vez el peso de las expectativas familiares? Hola, Carlitos, saludó Ana, tratando de transmitir su entusiasmo con una sonrisa. Hola, Ana, respondió, dándole un breve abrazo. Hoy vendrán algunos proveedores importantes. Espero que todo salga bien. Mientras ayudaba a Carlos con los preparativos, Ana sintió que la conexión emocional con la tienda la envolvía. Cada rincón guardaba recuerdos de su infancia, desde las risas de los clientes hasta las historias que don Sergio solía contar. Mientras armaban los estantes, Ana no podía evitar recordar cómo su abuelo había forjado amistades profundas, convirtiendo el negocio familiar en un centro comunitario. A veces pienso que la tienda es como un gran árbol, comentó Ana. Tiene raíces muy profundas y mucha vida creciendo a su alrededor. Carlos sonrió, agradecido por el apoyo de su hermana. Pero mientras entraba más en su papel, Ana se sintió un poco inquieta. Sabía que no solo estaban trabajando en el negocio, su familia enfrentaba desafíos que requerían más que solo esfuerzo físico. De pronto, el timbre de la puerta sonó, y un grupo de personas entró. Entre ellas, Ana reconoció a un joven que no había visto antes. Era Miguel, un chico de cabello oscuro y mirada intensa, que había estado en el evento familiar. Su risa, contagiosa y vibrante, resonó en la tienda, atrayendo la atención de todos. Ana sintió un cosquilleo en su estómago. Era su primo, pero su conexión se sentía diferente, como si hubiera un hilo invisible que los unía. Miguel se acercó y sonrió. Hola, Ana. Me alegra verte en el negocio familiar. Es más interesante de lo que había imaginado. Hola, Miguel, respondió ella, sintiendo como su corazón latía más rápido. He crecido en este lugar, y es emocionante ver cómo todos se unen aquí. La conversación fluyó naturalmente, y Ana se dio cuenta de que Miguel no solo compartía su apellido, sino también una visión similar. Hablaban de los cambios en la comunidad, de lo que significaba ser parte de la familia y del legado que don Sergio había dejado. ¿Cuántas veces en la vida encontramos conexiones con quienes menos esperábamos? Mientras intercambiaban historias, Ana comenzó a notar el creciente interés de Miguel en el negocio.
Hablaba de ventas con una pasión que lo hacía destacar. ¿No es emocionante encontrar a alguien que comparte tus intereses? Al fondo, Carlos observaba la interacción con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ana se sintió viva, sintiendo como su amistad con Miguel podía abrir un nuevo capítulo en su vida. Pero, ¿qué pensaría la familia de esta nueva conexión entre primos? Había tantas preguntas sin respuesta. De repente, el timbre sonó otra vez, trayendo a un anciano conocido, un cliente habitual que había sido amigo cercano de don Sergio. Con la llegada del hombre, el ambiente se volvió un poco más solemnemente reflexivo. La historia de la familia cobraba vida de nuevo con cada rostro que entraba por la puerta. Mientras el bullicio de la tienda continuaba, Ana se dio cuenta de que este encuentro era solo el comienzo de algo más grande. Podía sentir que había secretos aún por descubrir, no solo sobre su familia, sino sobre ella misma y su futuro con Miguel. La complejidad de las relaciones familiares estaba surgiendo, y la aventura apenas comenzaba. Ana se respiró hondo, llena de impulso, dispuesta a explorar lo que el destino tenía reservado para ella y su prima. Se preguntaba, ¿estamos realmente listos para enfrentar lo que el futuro nos tiene preparado? Capítulo 4. Un juego peligroso. Ana María y Miguel habían creado una conexión que se sentía tanto intensa como inesperada. Las historias que compartían en la tienda resonaban en sus corazones, cada conversación era como un ladrillo que construía un puente entre ellos. Sin embargo, ese vínculo también traía consigo sombras del pasado. Las noticias de su relación comenzaron a difundirse en la comunidad, y la familia de Ana no tardó en percibirla. Un día, mientras estaba en la tienda, Ana escuchó a dos vecinas hablar entre ellas, susurrando sobre lo que significaba que primos como ellos se acercaran emocionalmente. La tensión era palpable en el aire. ¿Cuántas veces hemos sentido la presión de lo que otros piensan de nosotros? Ana sintió un nudo en el estómago al pensar en cómo esto podría afectar su relación con Miguel. Ana, dijo Carlos con un tono serio, tengo que hablar contigo y con Miguel. Me han llegado rumores, y creo que necesitamos aclarar algunas cosas. Ana se sintió incómoda. Podía adivinar lo que su hermano quería discutir, y no era algo que deseara escuchar. Sabía que las familias tienen sus tradiciones y expectativas, y la idea de que su amor pudiera traer indignación o desagrado a su familia era inquietante. ¿Qué es lo que se dice?, preguntó Ana, intentando mantener la calma. Carlos respiró hondo antes de contestar. La familia está preocupada por su relación. Aunque no somos sangre directa, hay ciertas normas sociales que algunos quieren seguir. Algunas personas piensan que deberíamos mantener las cosas a distancia. Ana se sintió herida. No podía entender por qué un sentimiento tan hermoso como el amor debía ser limitado por la tradición. ¿No debería el amor ser libre y florecer sin restricciones? Recordó las historias que su abuela le había contado sobre cómo vivieron la vida según sus propias reglas, desafiando las expectativas. ¿Te has encontrado alguna vez luchando contra lo que se esperaba de ti? Carlos, no podemos simplemente ignorar lo que sentimos, dijo Ana, en un tono decidido. Yo creo que el amor debe ser celebrado, no reprimido. Mientras discutían, el ambiente de la tienda se volvió tenso. Ana podía escuchar el murmullo de los clientes al fondo, pero su atención estaba en Carlos. Si bien su hermano era protector, no podía permitir que los miedos de la familia interfirieran en su felicidad. Fue entonces cuando decidió que necesitaba hablar con Miguel. Al día siguiente, invitaron a Miguel a la tienda. Ana estaba ansiosa, pero también emocionada por el desafío que significaba enfrentarse a los rumores. Era su posibilidad de aclarar la situación. Cuando Miguel llegó, notó que sus ojos reflejaban la preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel, con su tono suave pero inquieto. Ana miró a su hermano y luego a Miguel. Sabía que este momento sería decisivo. Carlos y yo hemos hablado sobre nuestra relación, y hay personas que piensan que deberíamos mantener las cosas a distancia por ser primos. Miguel frunció el ceño, su expresión cambiando a una mezcla de sorpresa y desilusión. No podemos dejar que eso nos detenga, Ana. Lo que siento por ti es real. ¿Acaso el amor no debería ser lo suficientemente fuerte para superar el pasado? Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de Ana.
Sabía que había una verdad en lo que decía. Sin embargo, el miedo a la desaprobación familiar seguía pesando sobre ella. La idea de ser considerados inaceptables por su amor era aterradora. ¿Qué tal si un día todos estos rumores se convierten en un gran escándalo?, preguntó Ana, sintiendo que la tensión aumentaba. Miguel se acercó a ella, su mirada firme. Lo que más me preocupa es que más que antiguos lazos familiares, hay vínculos que deben forjarse con el respeto y la confianza. No tengo ninguna intención de afectar la relación con tu familia. Ana sonrió. Esa certeza en Miguel le dio fuerza. Sin embargo, sabía que enfrentar la oposición no sería fácil, y que necesitarían estar preparados para cualquier reacción de su familia. Ese día, mientras cerraban la tienda, Ana reflexionó sobre el desafío que tenían por delante. Decidida a luchar por lo que sentían, se preguntó: ¿estamos listos para enfrentarnos a las expectativas y a las tradiciones que nos rodean? Al irse, una sensación de incertidumbre mezclada con esperanza la envolvió. Sabía que el camino no sería sencillo, pero había algo en su conexión con Miguel que simplemente no podía ignorar. El amor no solo era un juego, era un riesgo que valía la pena correr. ¿Serían lo suficientemente fuertes para sortear las dificultades que les esperaban? Con esas preguntas en la mente y un corazón abierto, Ana María estaba lista para enfrentar el próximo capítulo de su vida y descubrir qué significaría realmente ser parte de esta familia y de esta historia. Capítulo 5. En busca de la verdad. Ana María sentía que había llegado el momento de confrontar su pasado y los secretos que su familia había mantenido a distancia. La revelación de los rumores y la tensión entre sus seres queridos comenzaron a desgastarla. Ella había crecido en un ambiente donde los secretos familiares eran una constante, y ahora se encontraba atrapada en una red de incertidumbre. ¿Cuántas veces hemos sentido que hay algo oculto en nuestra propia historia? Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la casa de su abuela, el aroma de las bugambilias floreciendo llenaba el aire. Se sentó en un banco, recordando las historias que doña Isabel le contaba sobre los sacrificios de don Sergio. Sin embargo, sabía que había más que necesitaría descubrir. Era hora de hablar con Carlos y aclarar todos esos secretos que habían estado escondidos por tanto tiempo. Cuando regresó a la tienda, encontró a su hermano organizando algunos archivos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, e iluminaba el polvo que danzaba en el aire. Se acercó con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Carlos, necesitamos hablar», dijo Ana María, con la voz más firme de lo que realmente se sentía. Carlos levantó la vista, y en su expresión se podía ver la preocupación. «¿De qué se trata, Ana?», preguntó, dejando a un lado los documentos. «Quiero saber más sobre nuestro padre y don Sergio. Hay cosas que no entiendo y creo que es el momento de desenterrar la verdad», dijo Ana, con el corazón latiendo rápidamente. Carlos se quedó en silencio por un momento. Ana pudo notar que la pregunta lo había tocado en un lugar profundo. Ella recordó cómo siempre narraba historias de la infancia, pero nunca había querido tocar el tema del pasado doloroso de su padre adoptivo. «Es difícil», comenzó Carlos, sus ojos mostrando un profundo desasosiego. «La verdad es que nuestro padre, a pesar de ser un gran hombre, lidió con muchas sombras. Cuando don Sergio falleció, las cosas cambiaron drásticamente». Ana notó que el tono de su hermano era carga de dolor. «¿Por qué nunca hablamos de esto antes?», preguntó, casi susurrando. «Porque, Ana, hay cosas que son difíciles de procesar. Siempre creí que, al no hablar de ellos, podríamos evitarlas». Carlos tomó un respiro profundo. «Pero eso jamás ha funcionado, ¿verdad?». A medida que continuaban su conversación, Ana recordó los tiempos en que había escuchado murmullos sobre la disputa familiar después de la muerte de don Sergio. Nunca había entendido completamente la historia detrás del negocio familiar, y ahora sentía que cada pieza del rompecabezas estaba empezando a encajar. «¿Cómo se decidió quién asumía la tienda?», preguntó Ana, intrépida. «La decisión cayó sobre mí, pero hubo un conflicto. Hubo una expectativa de que tu padre, que era adoptado, debería haber tenido la misma oportunidad. Pero fue complicado y lleno de tensiones». Ana sentía que cada palabra de Carlos la acercaba más a la verdad.
Se dio cuenta de que había tanto que su familia había ocultado, y que estas historias necesitaban salir a la luz. ¿Qué piensas que pasaría si todos supieran la verdad?, preguntó Ana. Carlos frunció el ceño, como si una sombra se posara sobre él. Ana, las verdades pueden ser liberadoras, pero también pueden causar daño. Sin embargo, Ana no podía ignorar el impulso de conocer su historia. La curiosidad creció en ella. ¿Cuántas verdades permanecen ocultas por el miedo a lo que podrían provocar? Esa noche, Ana decidió que iría a buscar más información. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba el apoyo de Miguel, de alguien que también buscaba respuestas. La conexión que había hecho con él en la tienda le dio valor y se sentía lista para enfrentar lo que fuera necesario. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, una sensación de adrenalina se apoderó de ella. Había un camino por recorrer, un camino que la llevaría a explorar no solo la verdad sobre su familia, sino también la verdad sobre sí misma. ¿Estamos listos para enfrentar lo que nos depara la vida, a pesar de las sombras del pasado? Al amanecer, estaba decidida a descubrir todos los secretos que habían estado escondidos bajo tantas capas de silencio. Ana sabía que el viaje hacia la verdad apenas comenzaba, y en su corazón había una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué descubrimientos la esperaban? Cada respuesta podría llevarla a nuevas preguntas, pero estaba lista para enfrentarlas todas y, finalmente, encontrar su lugar en la historia de su familia. Capítulo 6. Tempestad de Emocoes. Ana María despertó con una sensación extraña en el aire. Las nubes grises cubrían Tijuana como un manto pesado, y el viento soplaba con fuerza, llevando consigo un presagio de cambios inminentes. Esa mañana, sentía una inquietud en su interior, como si el pasado la estuviera llamando a enfrentar verdades que había estado evadiendo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que puedas encontrar? Mientras se preparaba, la fragancia del café recién hecho y los aromas del desayuno llenaban la casa. Doña Isabel siempre decía que cada conversación en la mesa era una oportunidad para unir a la familia, y eso resonaba en su mente mientras pensaba en la conversación que tenía que tener con Carlos. Ella sabía que el ambiente en la casa se había vuelto tenso debido a los rumores sobre su relación con Miguel. Al llegar a la tienda, el ambiente era diferente. Había un murmullo cargado de expectativas, la gente notaba la inquietud que flotaba en el aire. Carlos estaba organizando algunos documentos, y al verlo, Ana sintió una mezcla de cariño y preocupación. Su hermano había estado lidiando con el peso de la tienda y el legado familiar, y aunque intentaba mantenerse fuerte, había algo en su mirada que reflejaba su lucha interna. Ana, gracias por venir. Necesitamos hablar sobre esto, dijo Carlos, su tono serio desdibujando cualquier alegría del día. Claro, Carlos, respondió Ana, sabiendo que la conversación no sería fácil. Ambos se sentaron a la mesa, y la atmósfera se volvió tensa. Ana podía escuchar el ruido del viento golpeando las ventanas, como si la naturaleza misma absorbiera su inquietud. No era solo la tienda lo que estaba en juego, eran sus relaciones familiares, sus emociones, y la posibilidad de amor con Miguel. He estado pensando en lo que está sucediendo, comenzó Carlos. La familia no está cómoda con la idea de tu relación con Miguel. Al ser primos, hay muchos que sienten que esto es un riesgo. Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que la preocupación era válida, pero no podía evitar cuestionar las tradiciones que estaban intentando imponer en sus vidas. ¿Por qué debía su amor ser limitado por esas normas? Carlos, quiero que entiendas algo, dijo Ana, manteniendo su voz firme. Lo que siento por Miguel es real. No podemos permitir que los miedos del pasado interfieran en nuestro presente. A medida que las palabras salían de su boca, Ana se dio cuenta de que estaba más decidida de lo que pensaba. Los ojos de Carlos se suavizaron, y aunque sabía que enfrentaban un camino difícil, había una chispa de entendimiento entre ellos. Pero hay algo más que debes saber, continuó Carlos, su tono más suave ahora. Cuando nuestro abuelo falleció, la familia se dividió en torno a quien debería asumir la tienda. Siempre se sintió que tu padre, al ser adoptado, no tenía el mismo derecho que yo. Debo confesar que eso ha dejado un sabor amargo. Ana frunció el ceño,
asimilando la mancha que esa verdad había dejado en su historia familiar. ¿Y eso afecta a Miguel también? Él no debe pagar por las acciones de otros. La conversación se tornó incómoda mientras ambos reflexionaban sobre el pasado. El sonido del viento seguía resonando fuera, casi gritando que había verdades aún por descubrir. No sé cómo se sentirá Miguel al respecto, dijo Carlos finalmente. Y temo que estas expectativas puedan causar más destrucción que unión. En ese instante, Ana decidió que necesitaba involucrar a Miguel en esta discusión. No solo había una conexión entre él y ella, sino una potencial opción de sanar viejas heridas si trabajaban juntos. Carlos, tenemos que hablar con Miguel. No podemos seguir en esta oscuridad. Los secretos solo perpetúan más secretos. El día avanzó, y Ana sintió que la tormenta dentro de ella estaba comenzando a calmarse. Había un propósito en su corazón que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, había algo más en el aire, algo que presagiaba que la verdad, al ser revelada, podría ser como un rayo en la oscuridad. Esa noche, cuando Ana se preparaba para ir a dormir, el sonido de la lluvia comenzó a caer suavemente en el tejado. El olor a tierra mojada llenaba el ambiente, llenándola de calma. Reflexionó sobre lo que había aprendido. Las palabras de Carlos resonaban, pero también había una voz más fuerte dentro de ella. No dejaría que el miedo la detuviera. Estaba lista para confrontar no solo los secretos de su familia, sino su propio corazón. Ana sabía que su viaje apenas comenzaba. Las revelaciones que se avecinaban podrían cambiar el rumbo de todos, y solo el tiempo diría cómo navegarían por estas aguas turbulentas. Con esa decisión en su mente, cerró los ojos, sintiéndose más fuerte. Estaba determinada a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar a su familia y el legado del pasado. Capítulo 7. La luz del perdonar. Ana María sentía que el momento de actuar se acercaba. Habían pasado días desde la última conversación con Carlos, y la tensión dentro de la familia crecía como un huracán a punto de desatarse. Se había dado cuenta de que, para sanar las viejas heridas, era necesario enfrentarse a la verdad. La frase que su abuela siempre repetía resonaba en su mente: el perdón es la medicina del alma. Pero, ¿cómo se perdona cuando los secretos duelen tanto? Mientras tomaba un café en la cocina, Ana observó por la ventana. El día estaba nublado y el aire lleno de humedad, y aunque no había llovido, la atmósfera se sentía inminente, como si un cambio importante estuviera a punto de suceder. En su corazón había un tiroteo de emociones, una mezcla de ansiedad y decisión. Ana pensó en Miguel, en cómo su conexión había crecido, y cómo sus corazones anhelaban la aprobación de sus familias. La puerta de la casa se abrió y entró Carlos, con su habitual expresión seria. Era un hombre apuesto, de complexión robusta y cabello oscuro que mostraba algunas canas. Siempre había sido el protector de la familia, asumiendo el peso de las responsabilidades que llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, Ana sabía que la tensión en su rostro revelaba la lucha interna que enfrentaba. «Ana, tenemos que hablar», dijo Carlos, cerrando la puerta detrás de sí. «He estado hablando con algunos miembros de la familia sobre nuestra situación, y creo que es hora de que nos enfrentemos a esto juntos». Ana sintió que su corazón latía rápidamente. Las palabras de su hermano significaban que estaban a punto de hablar sobre Miguel, sobre su relación, y sobre las tensiones familiares. «Estoy lista», respondió Ana con firmeza. «Necesitamos ser sinceros y abrirnos a la verdad. Es el único camino hacia el perdón». Ambos se sentaron a la mesa. El silencio era pesado, y Ana podía escuchar el zumbido del ventilador en el techo. Había tanto en juego, no solo para ellos, sino para toda la familia. ¿Cuántas veces hemos sentido que la verdad es una carga muy pesada de llevar? Carlos se pasó la mano por la frente, intentando organizar sus pensamientos. Lo que quiero decir es que la familia no está dispuesta a aceptar nuestra relación. Algunos consideran que deberíamos mantener nuestras distancias por ser primos, y eso me preocupa. Ana sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. La idea de que su amor por Miguel estuviera condenada por las normas familiares la hacía sentir impotente. La familia también necesita comprender que no somos solo primos de sangre. Hay sentimientos, hay amor, dijo Ana con fervor.
No quiero que la tradición nos limite para ser felices. Carlos la miró, y podía ver el conflicto en su rostro. Pero hay más en esta historia. He estado reflexionando sobre cómo nuestro padre dejó su legado. He encontrado cartas que don Sergio escribió a lo largo de los años. Algunas revelan que hubo conflictos entre sus hermanos en el pasado sobre quién debía liderar la tienda. Ana se sintió intrigada y ansiosa al mismo tiempo. ¿Cuántas veces hemos descubierto secretos familiares que pueden cambiar nuestra perspectiva de la historia? ¿Qué querías decir con eso?, preguntó Ana, preocupada. Significa que hay patrones que se repiten. Si no somos cuidadosos, podríamos caer en las mismas trampas que nuestros padres. El conflicto no tiene que ser parte de nuestra historia, dijo Carlos firmemente. Ana sintió que la conversación la estaba llevando a un punto crítico en su vida. De repente, decidió que era el momento de hablar sobre lo que realmente deseaba. Carlos, necesito que entiendas que mi conexión con Miguel es genuina. No quiero que nuestra familia vuelva a vivir en la sombra de lo que ocurrió antes. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Era Miguel, su presencia iluminando la sala. Ana sintió un resplandor en su corazón. ¿Podría ser que la llegada de él pueda ser el cambio que todos necesitaban? ¿Puedo unirme a la conversación?, preguntó Miguel, con una voz suave que llenó de calma el ambiente. Ana se dio cuenta de que estaba a punto de dar un gran paso. Todo comenzó a hacerse más real, y un sentido de propósito se apoderó de ella. ¿Estaremos listos para enfrentar la verdad y permitir que el perdón florezca entre nosotros? Mientras se reunían, Ana sabía que su valentía podía cambiar el rumbo de la familia. ¿Cómo se construiría el futuro de ellos, si todos se unían a esta lucha por la verdad y el amor? La historia apenas comenzaba a revelarse, y este círculo de amigos y familia podría convertirse en el comienzo de una nueva era. Estaba lista para enfrentar la tormenta, por más intensa que fuera, porque sabía que, al hacerlo, podrían encontrar la luz del perdón al final del camino. ¿Qué decisiones tomarían juntos, y qué verdad emergiría de esta tempestad emocional? La respuesta estaba por venir. Capítulo 8. El día del juicio. Ana María despertó aquella mañana sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. El momento que había estado esperando había llegado, y sabía que hoy sería un día decisivo para su familia. La lectura del testamento de doña Isabel estaba programada para esa tarde, y eso traía consigo un peso de expectativas que amenazaba con desbordarse. ¿Cuál sería el impacto de esta revelación en las relaciones frágiles que habían ido tejiendo? Mientras se preparaba, Ana respiró hondo, entrelazando sus pensamientos con las memorias de su abuela. Doña Isabel siempre había creído en la importancia de la familia y en la justicia, y sabía que su legado debía honrarse. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, Ana se preguntó si la verdad podía unir a la familia o, por el contrario, abrir viejas heridas. Cuando llegó el momento, se dirigieron todos a la sala de la casa, donde la atmósfera estaba cargada de tensión. Carlos se sentó a un lado, mostrando su habitual seriedad. Miguel, por su parte, tenía los ojos llenos de determinación, como si supiera que ese día podría cambiarlo todo. La luz del sol entraba a través de las ventanas, creando un contraste entre la claridad exterior y la expectativa interior. ¿Alguna vez has sentido que te enfrentas a un momento que podría definir tu futuro? El notario, un hombre de voz grave y seria, comenzó a leer en voz alta las palabras escritas por doña Isabel. Cada línea resonaba en el aire, y Ana podía sentir como el corazón de todos latía más rápido. A medida que avanzaba la lectura, la tensión aumentaba. Al poco tiempo, se anunció que la herencia de doña Isabel se dividiría equitativamente entre todos los hermanos, incluidos los adoptados. ¿Acaso no es increíble ver cómo el amor familiar puede traspasar cualquier barrera? Cuando el notario terminó, una ola de murmullos llenó la sala. Ana María se dio cuenta de que la decisión de su abuela de incluir a todos en el reparto era un mensaje poderoso. En su corazón, el lazo familiar iba más allá de la sangre. Miguel la miró, sus ojos expresaban la emoción de la aceptación, y Ana sintió una oleada de tranquilidad. Sin embargo, la atmósfera no se mantuvo tranquila por mucho tiempo. Los comentarios comenzaron a surgir, y algunos miembros de la familia se mostraron insatisfechos.
La preocupación se sentía en el aire. ¿Qué ocurriría con los conflictos no resueltos ahora que la verdad estaba fuera? Esto no es justo, dijo una tía, entre dientes. Si él es adoptado, ¿por qué debe recibir lo mismo que nosotros? Ana sintió que el aire se volvía pesado. Le costaba asimilar cómo, a pesar de los esfuerzos de su abuela, aquellos viejos rencores aún estaban presentes. ¿Por qué es tan difícil dejar atrás lo que nos hiere, incluso cuando el amor y el perdón están a la vista? Carlos, viendo que la tensión aumentaba, tomó la palabra. Todos necesitamos recordar que la familia es lo más importante. No podemos dejar que los viejos rencores nos arruinen. Ana apoyó a su hermano, deseando que las palabras de él traigan una nueva luz a la discusión. Ella se levantó para hablar. La verdad es que estamos aquí por el legado de doña Isabel. Ella nos enseñó que las diferencias no importan tanto como el amor que compartimos. El murmullo se detuvo, todos fueron incapaces de responderle de inmediato. Ana María sintió que estaba ganando terreno, y esa conexión real que había experimentado con Miguel parecía darle más fuerza. En ese momento, comprendió que el futuro de la familia estaba en juego, y estaba dispuesta a luchar por ello. A medida que la conversación avanzaba, algo cambió en el ambiente. La tensión se fue disipando un poco, y los miembros de la familia comenzaron a mirar a los demás de manera diferente, reconociendo que estaban más unidos de lo que pensaban. Finalmente, después de mucho debate, la familia llegó a un acuerdo: el perdón era el camino a seguir. Se dieron cuenta de que, aunque había diferencias, lo que realmente importaba era la historia que compartían y el futuro que estaban construyendo juntos. Al salir de la reunión, Ana sintió una mezcla de alivio y esperanza. Habían enfrentado conflictos y verdades dolorosas, pero también habían encontrado una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Esta experiencia la unió más a Miguel, replicando el legado de amor y perseverancia de doña Isabel. Mientras caminaba hacia su casa, Ana reflexionó sobre el impacto que las decisiones de su abuela habían tenido en sus vidas. Era un recordatorio de que, a veces, se requiere valentía para enfrentar la verdad. ¿Qué más le esperaba en su viaje? El descubrimiento de sus propias raíces apenas había comenzado, y en algún lugar, las respuestas estaban esperando por ser encontradas. La historia continuaba, y Ana estaba decidida a buscar la luz que podría guiar a su familia hacia un futuro más brillante. Capítulo 9. Renacimiento colectivo. Después de la lectura del testamento de doña Isabel, una sensación de esperanza y unión comenzó a llenar el aire en Tijuana. Ana María sentía que las viejas rencillas estaban empezando a desvanecerse y que su familia finalmente estaba lista para avanzar. Sin embargo, el viaje hacia la aceptación completa de su relación con Miguel aún estaba por delante. La conexión entre ellos había crecido, y aunque la familia comenzaba a apoyarlos, sabían que aún había muchas conversaciones que debían tener. Un día, mientras caminaban por la tienda, el aroma del pan recién horneado llenaba la atmósfera y les recordaba esos momentos sencillos y felices que habían compartido. Ana miró a Miguel, quien sonreía mientras organizaba algunos productos en el estante. ¿Sabes? Creo que deberíamos hacer algo para ayudar a la comunidad a sanar, dijo Ana, su voz llena de entusiasmo. Podríamos organizar un evento donde todos puedan reunirse, trabajar juntos y celebrar nuestra familia. Miguel la miró con interés. Era un joven de cabello oscuro, con profundo sentido de compromiso y un deseo auténtico de abordar los desafíos. Ana siempre había admirado su disposición a encontrar el lado positivo de cualquier situación. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que te inspire a ser mejor? Me parece una gran idea, respondió Miguel. Todos hemos pasado por tanto y, al final del día, somos una comunidad. Unirnos puede ayudarnos a sanar más profundamente. Ana se sintió animada por la respuesta de Miguel. La idea de organizar un evento, donde la gente pudiera disfrutar de la compañía de otros mientras reflexionaban sobre el significado de la familia, la llenaba de energía. Pero había algo más en juego. También era un intento de mostrar a sus familias que no debían tener miedo de la conexión que tenían. ¿Alguna vez has soñado con tener el poder de cambiar las cosas para mejor? Así fue como comenzaron a planificar el evento. Ana y Miguel decidieron involucrar a todos en la comunidad,
y pronto se organizaron reuniones para discutir los preparativos. La emoción creció, y el ecosistema familiar se volvió más vibrante. Personas de diferentes orígenes se unieron para contribuir con sus talentos. Algunos ofrecieron comida, otros música y otros aún tomaron parte en la organización. Había un sentido de unidad que hacía meses no se sentía. El día del evento llegó rápidamente. Ana miraba cómo se montaba todo, desde las decoraciones hasta las mesas de comida. La plaza, normalmente tranquila, se llenó de risas, música y un aire de alegría que se hacía palpable. Ana se sentía como una mariposa, viendo cómo las cosas comenzaban a cobrar vida. A veces, los pequeños cambios pueden traer una paz renovada, ¿no crees? Mientras el evento avanzaba, notó que Carlos estaba más relajado. La risa de los niños resonaba en el aire, y eso parecía desenredar la carga que había llevado por tanto tiempo. De repente, se dio cuenta de que la familia de Miguel también había llegado, y que varios miembros estaban interactuando con los Maldonado. La intervención del amor había comenzado a construir puentes. Al anochecer, Ana tomó la palabra. Con un micrófono en mano, trató de calmar el nerviosismo en su estómago. Gracias a todos por estar aquí hoy. Este es un paso hacia la sanación, no solo para nosotros, sino para toda nuestra comunidad. La verdad es que todos hemos enfrentado desafíos y secretos, pero este es el momento de celebrar nuestros lazos y crecer juntos. El aplauso resonó en la plaza, y la energía era contagiosa. Miguel estaba a su lado, mirándola con orgullo. La conexión entre ellos era cada vez más fuerte, y Ana no podía evitar sonreír al pensar en el futuro que estaban construyendo juntos. Todos empezaron a compartir sus historias de vida, riendo y reconociendo que aunque había habido dolor, también había amor. En ese espacio, las viejas rencillas empezaron a desvanecerse, dando paso a una nueva era de comprensión y unidad. A medida que la noche avanzaba, una sensación de satisfacción llenó el aire. Ana sabía que el viaje por delante no sería fácil, pero aquel evento había sembrado las semillas de un nuevo comienzo. ¿Podrían realmente curarse las viejas heridas? La historia de su familia aún estaba escribiéndose, y Ana se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Ella sabía que cada paso que daban hacia adelante iba a ser un paso hacia la verdad, hacia el perdón y hacia el amor. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a parpadear y el aire se impregnó con el aroma de las flores nocturnas, Ana miró a Miguel y supo que estaban juntos en esto. ¿Qué más les depararía el futuro? A esa pregunta, Ana solo podía responder con una sonrisa, lista para seguir adelante en el camino de su vida. Capítulo 10. El legado del amor. El sol brillaba intensamente en Tijuana esa mañana, como si el universo estuviera celebrando la nueva vida que florecía en la familia Maldonado. Ana María sentía una mezcla de nervios y emoción. Después de enfrentar los secretos y las tensiones familiares, finalmente se estaba acercando a un nuevo capítulo de su vida. El evento reciente había fortalecido los lazos familiares, y cada día, las sombras del pasado parecían desvanecerse un poco más. Mientras se preparaba para visitar la tienda, el aroma del café recién colado perfumaba la casa. ¿Te has dado cuenta cómo un simple olor puede despertar recuerdos y emociones? Para Ana, el café siempre había sido un símbolo de unión familiar, momentos compartidos y conversaciones profundas. Cada sorbo parecía recordarle los sacrificios que su abuela había hecho por la familia. Esa mañana, iba a hablar con Carlos y Miguel sobre el futuro de la tienda. Había algo emocionante en el aire, una sensación de anticipación que no podía ignorar. Mientras caminaba hacia la tienda, pudo escuchar el bullicio del mercado cercano. Las voces de los vendedores se mezclaban con risas y el sonido del tráfico, creando una sinfonía vibrante que hacía latir su corazón más rápido. Cuando llegó a la tienda, encontró a Carlos organizando algunos productos. Su hermano, siempre tan responsable, parecía más relajado desde el evento. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando los estantes llenos de productos locales que don Sergio habría estado orgulloso de ver en su tienda. Ana, saludó Carlos con una sonrisa. Hoy es un gran día. Vamos a hablar de la tienda y de algo que he estado esperando. Ana se sintió intrigada. Desde que se habían reconciliado como familia,
había un renovado sentido de esperanza en el aire. ¿De qué se trata?, preguntó, llena de curiosidad. He estado pensando en la forma en que podemos expandir el negocio. Carlos hizo una pausa, mirándola a los ojos. Estoy listo para pedirle a Miguel que se una a nosotros en la gestión de la tienda como gerente de ventas. Su experiencia puede ser clave para llevarnos a otro nivel. Ana sintió una oleada de felicidad. Miguel había demostrado ser una adición valiosa al equipo. Cualquier oportunidad para unir fuerzas solo mejoraría las cosas. Eso suena increíble, Carlos. Estoy segura de que podría aportar muchas ideas frescas, especialmente con la nueva visión que hemos estado construyendo. A medida que la conversación fluía, el ambiente en la tienda se sentía más amigable. El equipo había comenzado a sentir la conexión, y Ana, al ver a su hermano tomar decisiones con confianza, se dio cuenta de cómo el legado de don Sergio continuaba vivo en ellos. El aroma de las flores de bugambilias entraba por las ventanas, llenando el espacio con un frescor que recordaba a nuevas oportunidades. La luz del sol iluminaba cada rincón, y por primera vez, la tienda no solo se sentía como un negocio, sino como un hogar. En ese momento, Ana decidió que era el momento ideal para hablar sobre sus propios sentimientos. Carlos, también he estado pensando en Miguel. Ana dudó un poco antes de continuar. Creo que estoy lista para dar un paso más en nuestra relación. Carlos frunció el ceño, pero no de desaprobación, sino de comprensión. Ana, si eso te hace feliz, yo te apoyo. Ya no podemos limitar lo que sentimos, ¿verdad? Esa conexión familiar se sentía más fuerte que nunca. Allí había tanto amor y comprensión. Al caer la tarde, Ana decidió que debía hablar con Miguel sobre su relación. Le había dado algunas señales, pero sentía que era momento de ser clara. Mientras se acercaba a él en la tienda, su corazón aceleraba. Miguel la miró y sonrió, una sonrisa que siempre había hecho que su corazón se saltara un latido. «Hola, Ana. ¿Cómo va todo?», preguntó, mientras reorganizaba algunos productos en un estante cercano. «Hola, Miguel». Ana trató de mantener la voz tranquila. «¿Tienes un momento para hablar?». Miguel asintió, y ambos se apartaron un poco de la actividad en la tienda. Ana inspiró profundamente, sintiendo un torbellino de emociones. He estado pensando en nosotros, en nuestra historia. Tengo sentimientos muy profundos por ti, y creo que la familia se está uniendo para apoyarnos, dijo, con el corazón en la mano. La expresión de Miguel cambió, cargada de sorpresa, pero el brillo en sus ojos le dio valor. Ana, yo también he sentido eso. Desde el primer momento que te vi en el evento, supe que había una conexión especial. Quiero que esto funcione, quiero que hagamos de esto una realidad. Ana no podía negar lo emocionada que se sentía. Era como si todo lo que habían enfrentado les hubiera llevado a este momento. Sin embargo, en el fondo, había una pregunta que no podía evitar plantear. Pero, ¿qué pasará si alguien en la familia no acepta nuestra relación? Miguel sonrió y tomó su mano. Lo enfrentaremos juntos. Después de todo, el amor es más fuerte que cualquier tradición. Su declaración resonó profundamente en Ana. En ese instante, comprendió que las lecciones de su familia, aunque difíciles, también eran oportunidades. Era una lección sobre el amor verdadero y sobre el coraje necesario para perseverar. Mientras la noche caía sobre Tijuana, Ana se sintió llena de esperanza. La tienda, que una vez había sido solo un negocio, se transformaba en un símbolo de unión. Ella y Miguel eran parte de algo más grande. Se dio cuenta de que, al enfrentar los secretos y las tensiones familiares, habían comenzado a construir un futuro. La historia de su familia estaba avanzando hacia un nuevo legado, uno en el que el amor prevalecía sobre la adversidad. ¿Qué más les depararía el futuro? Esa pregunta quedó flotando en el aire, una invitación a seguir descubriendo. La vida siempre tiene sorpresas, y Ana estaba lista para abrazarlas, con la certeza de que el amor siempre encontraría un camino. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.